Esta bodega se llama Pura Garnacha. La bodega comercializa desde hace al menos también 15 años. ¿Por qué digo siempre 15 años? Porque mi memoria del vino depende del momento en que empecé a comprar vino para mi tienda. Yo monté la tienda en el 2008, pues del 8 al 25, 17 años. En el 8 montamos la tienda. Entonces yo siempre digo, por lo menos desde hace 17 años. ¿Por qué? Porque es cuando empiezo a tener registros de lo que he ido comprando, ¿no? Entonces, la Calandria existe más o menos desde ese tiempo como poco. Y hace vino de Navarra, pues con unas etiquetas súper atractivas que no se te olvidan. Son rojos, volanderas. El rosado ese con la etiqueta. Eso. Es una compañía de teatro. Que eso son los de la compañía. Claro, en el argumentario, que todavía no te he leído por una vez, se dice que Javier Continente. Javier Continente es. Yo lo defino como artista en sentido amplio de la palabra, creo que termino diciendo. Y empieza siendo titiritero por tradición familiar y luego es un artista completo porque hace un montón de cosas, entre ellas teatro, ¿no? En un contexto muy particular. Javier Continente es cofundador de la Calandria Pura Garnacha, que son los que hacían estos vinos de garnacha, rosados y tintos, y que comercializan desde entonces. Y es un proyecto, pues eso, que desde el principio llama la atención. Yo recuerdo que los tapones de la Calandria tenían unos textos que eran casi como unos cuentos, ¿no? Y aprovechaban el tapón para escribir esto. Todo es muy especial cuando Javier Continente está por ahí metido, porque si lo conoce, es una persona pues muy particular, ¿no? Tiene una forma de entender la vida pues muy artística, es muy interesante, es una persona muy interesante. Entonces, yo he coincidido con él muchas veces, bebido mucho de su Pura Garnacha, de su Calandria, y luego desde hace unos años empezó con el proyecto de los niños perdidos, las madres. Y es curioso, el mundo de los vinos rancios, yo aquí voy a hablar con la boca muy chica porque no es mi mundo. Entonces, cuando no lo controlo un poquito más de Jerez y aquí me permito hablar con un poco más de alegría, ¿no? Pero hablando de vinos rancios, pues me vaya a permitir que sea muy cauteloso, incluso que pida perdón anticipadamente por si digo alguna tontería, que puede darse el caso. ¿Qué conozco de los vinos rancios? Bueno, pues recuerdo haber catado con René Barbier en su casa, en su calao, un rancio antiquísimo que habían recuperado del Priorato. Recuerdo también, por ejemplo, a Dani Corman en San Sebastián, que hace unos años hizo Anania, yéndose a Priorato también y comprando unos viejos rancios que embotelló con esa marca y que compartió. Aquellos rancios a mí me llamaban mucho la atención porque eran vinos totalmente diferentes a lo que para mí son las oxidativas, a veces con volátiles muy altas, que a lo mejor corresponde a la forma de hacerse esos rancios antiguos o la forma en la que se habían guardado esos rancios antiguos con tanto tiempo olvidados, ¿no? y que han sido rescatados ya en condiciones muy extremas en algunos casos. Esto no significa que siempre sea así. Luego los rancios me he encontrado ya con otras versiones a posteriori. Por ejemplo, participé hace 2 años en Vi Ranci en Perpiñán, que organiza una persona fanática de los vinos rancios, que antes escribí el nombre precisamente para no olvidarme, porque sabéis que tengo un problema con los nombres, pero bueno, están en el argumentario. Esta persona hace una feria que se llama Vi Ranci y que aglutina a un montón de elaboradores de vinos rancios del sur de Francia, de Cataluña y de otros sitios. Por eso yo fui por Barbadillo, llevando oxidativas, que no son a lo mejor vinos rancios estricto sensu, pero que a ella le parecía que podía formar parte de un contexto, ¿no? Y había mucha gente que ya no trabajaba solo con viejos vinos rancios recuperados, sino que también los seguía elaborando o los empezaba a elaborar desde cero. Y en el Priorato hay gente que está elaborando ahora vinos rancios. Me acuerdo de Gramona, por ejemplo, que tiene unas botellas preciosas, que por ahí hay algunas, ¿no? Entonces es un mundo en recuperación, de alguna manera. Esto, ¿cómo lo entiendo yo desde San Lucas de Barrameda, al Marco de Jerez? Como algo maravilloso. Ojalá la gente se acostumbre a los vinos rancios, que terminarán bebiendo también amontillados y olorosos. Es la parte práctica que... ¿No? ¿No crees tú? Cambiaran el nombre, que empezaran por ahí. Es verdad que el nombre es curioso. Para eso es marketing. Si aceptamos pasar, hay que aceptarlo. Pero, mira, me dice Chiqui... Está muy antiguo. Me dice Chiqui que esto del lenguaje lo tiene muy aquí presente siempre, que dice que si nosotros tenemos que aceptar pasada, tenemos que aceptar también, ¿no? Entonces, al final, bueno, son nombres antiguos que son los que tienen esas categorías y listo, ¿no? Entonces, Porque la gente piensa en rancio como algo
Cuando que pasada, Efectivamente. Es por eso. tú le dices que la manzanilla está pasada y dices, Hay que respetarlo. De verdad. Hay que... Tenéis el vino, vamos a este vino. Está muy bueno. Este vino es como un vino viejo, oxidativo, tradicional de Andalucía, no ni falta que le hace. Vamos a empezar por ahí porque nosotros hacemos los vinos viejos de oxidativa de una manera y esto está hecho de otra forma, igual que todos los rancios de Cataluña o todos los del sur de Francia, y si está aquí es porque tiene esas conexiones, pero no es comparable al 100%, tiene que ser diferente, hombre, faltaría más, si es que estamos hablando de muchos kilómetros de distancia y de otra filosofía de trabajo y de otras uvas. Entonces garnacha. Es una uva tinta, hecha en un pueblo en el que unos señores hacían esto normalmente pues para consumo particular. Estos vinos, yo he estado en alguna pequeña bodega de vinos rancios en la zona del Somontano, porque he ido muchas veces al Somontano, y en Salasalta, recuerdo, el otro día pasé justo por delante, yendo al Mon, que es un paraje precioso de uva Moristel, se pasa por el pueblo en el que hace 10 años estuve en una de estas bodeguitas, y el propietario de un viticultor, y en su casa tenía muchas botitas con vinos rancios de diferentes orígenes y tiempos, porque aquel se hizo por mi abuelo para el cumpleaños de tal, y este tipo de cosas, ¿no? Son vinos que se han quedado ahí, casi petrificados, que te los da a probar el hombre y que ellos sacaban una botella en Navidad. Es un mundo muy diferente a lo que nosotros conocemos hablando de oxidativa. Esto es un trujal. Vinos que se hacen normalmente, como se hacen en esos sitios, que se olvidan y que se oxidan. Exactamente. La actividad oxidativa, de reducción y de cambio. Eso es. Y de tinto, que han perdido el color, por supuesto, y se han quedado olvidados en un sitio, se han oxidado, tienen alcoholes altos por esa concentración, y en este caso concreto, en concreto, tiene una historia particular diferente, y es que la familia propietaria de la casa, que tenía viñedo, en el año en que se hizo esto, que si no recuerdo mal era el 63, creo recordar que está escrito, justo en ese año se crea la cooperativa de su zona y decide entregar la uva a partir de ese momento a la cooperativa. Entonces los vinos que hacía en su casa deja de hacerlo porque ya los entrega a la cooperativa, y ese año, el año último, coge un trujal, que era donde normalmente podía trabajar la uva, lo llena de vino y lo cierra, lo sella y lo olvida como una cosa pues para los herederos, y se queda ahí olvidado muchísimo tiempo. Y luego Javier Continente pasa, porque es lo que va haciendo por aquellas regiones, buscar madres, que llama él, viejos vinos de oxidativa, viejos vinos rancios que recupera y que comercializa en cantidades muy pequeñitas. El que tenía mayor cantidad era este, precisamente porque había ocupado un espacio relativamente grande y se había guardado durante mucho tiempo en ese espacio, y él lo llama el trujal. Este vino sale de un trujal, de un vino olvidado durante mucho tiempo en una casa, y de un nieto de aquellos señores que cuando ve a Javier Continente, además Javier lo explica muy bien, iba casi por un invierno siberiano, iba con un gorro, es que hablar con él es muy divertido, ¿no? Y el señor le dice: pues si esto es lo que está buscando, ha dado con la persona adecuada, lo lleva y enseña el vino, ¿no? Y se convierte en uno de los vinos que él ahora comercializa, ya os digo, en cantidades muy pequeñitas. Yo desde el principio he catado los vinos rancios que él ha ido recuperando, porque compartía conmigo lo que iba encontrando, y hemos encontrado aquí un vino para compartir en contubernio, en cantidad suficiente, porque otros no tienen cantidad suficiente para compartirse. Este tiene cantidad suficiente para compartirse con los socios de contubernio, y un perfil que me parecía muy adecuado para complementar lo que iba en el resto de la caja. ¿De acuerdo? Por Javier Continente.